Esta es la primera vez que escribo con la intención de compartir la basura que acumulo un poquito más lejos de lo habitual. Comienza así mi invitación a la posibilidad de un diálogo con un otro extraño cuya presencia me resulta futura e incierta. Yo, en cambio, viviré siempre en el pasado. Por suerte, la comunicación no precisa una concordancia temporal. Mi presencia se encapsula en el instante que le pertenece a lo escrito. El diálogo se muestra temporalmente dislocado y la palabra fijada crea un puente entre tales asimetrías. Hablo, pues, desde el abismo de lo que ya no es, pero que quizá conecte con lo que aún no ha ocurrido. Hablo de un encuentro que nunca es simultáneo. Pese a ello, sucede. Encuentro confuso y aterrador que un otro pueda participar en lo que en apariencia resulta un soliloquio. Intento así no someterme a un juicio imaginario, pero ¿de qué forma se puede expresar el individuo sin la mirada crítica del otro? Mi mundo interior está cerca de ser expuesto. ¿Cómo no atemoriza esto a cada persona que se entrega a la apertura? Confío parte de mi monólogo para que pueda ser diseccionado, malinterpretado, ignorado. Puede ser otra de las burlas que permitimos ante los cuerpos desnudos, ante los pensamientos expuestos. La exhibición me convierte en un objeto completamente fragmentado bajo la mirada del otro. Soy una versión construida y traducida de forma mediocre. Otra de las máscaras con las que proyectarse en el mundo, en lo profundo, la ausencia de las mismas, el ruido puro. ¿Es que acaso tengo control absoluto sobre las máscaras que porto? ¿Quién o qué decora mi apariencia? ¿Por qué? ¿Acaso no me definen también los agentes externos? ¿No estará todo definido por comparación, por adición o quizá por la falta de lo extraño? ¿Soy otra ficción inútil empleada para expresar la experiencia? ¿Soy acaso solo influencias? De ser así, entonces, ¿qué tengo yo de original, de real, de propio? ¿Solo soy una selección mal elaborada? La construcción del significado no depende solo de mí. Yo solo expongo los símbolos con un orden concreto, por unos motivos o por ninguno. Estamos tan acostumbrados a justificarnos que lo hacemos a veces a través de unos razonamientos imaginarios que parecen más o menos coherentes y nos hacen parecer personas racionales. No alcanzamos a comprender el pensamiento primero o último de cada una de nuestras aparentes decisiones, ni conocemos todos los condicionantes que nos influencian. Así pues, pese a mi intento creativo, lo que expongo queda libre a la interpretación del otro para poder completarse. ¿Hasta qué punto es posible identificar al autor con el contenido del texto? ¿Cuánto sentido puedo aportar yo? ¿Cuál es la importancia de mi historia? El sentido se desconfigura y reconfigura a cada instante. He de reconocer que algunas veces, cuando me miro en el espejo, veo mi propia descomposición. Supongo otra interpretación más del constructo del contexto. En el colapso emerge la apertura propia del caos, y desde ese límite quiero compartirme, desde la desconfiguración del trauma, de las influencias, de lo reprimido. Lo psicótico desborda el sentido y la realidad misma. El quiebre abre un proceso creativo que opera con nuevas alternativas de reinterpretar la realidad, así como con la reconfiguración natural como proceso fundamental del ser. El sentido no es mío. El escrito presente no es una expresión de autoafirmación, sino un esfuerzo por continuar el flujo del pensamiento. Lo presento como un trayecto incompleto, no como un fin. Comparto este camino con quien considere de interés mis palabras y no esperé algo nuevo. Pese a que lo concreto le pertenezca al individuo, no podemos reclamarlo como propio. Sí podemos, sin embargo, conectar dentro de la multiplicidad compartida. Así, incapaz de retener lo que entrego, me someto a la vulnerabilidad radical. Permito toda interpretación y resignificación. Mi entrega es un acto de confianza en que estas palabras resuenen en el mismo flujo y abran nuevas alternativas, de forma que el pensamiento pueda someterse a la transformación. Así, me ofrezco a la mutación a través del otro desconocido y atemporal. Si mi vulnerabilidad se asocia a una realidad concreta, mi identidad se disuelve. Necesito la apertura. Habito el texto, no lo defino. Quiero hacer vuestras mis historias, pero espero con especial afecto que la herida personal no cale en el otro. Toda palabra está marcada por su origen. Yo quiero conocer su destino, su resignificación. Quiero que me lean, pero también que el otro pueda leerse a través de un lenguaje ajeno que comparte cierta estructura simbólica del mundo compartido. Todo texto es una traza biográfica, pero solo se entiende en el movimiento de quien lo interpreta. Lo que escribo resulta un eco de lo que capto,
un espejo de lo que malinterpreto. En estos días que me ha tocado vivir, la imagen del autor es convocada a la luz. ¿Cómo puedo mostrarme en un contexto donde la figura del autor parece ser intrínseca a la experiencia estética? ¿Es el cuerpo que escribe necesario para la interpretación de las palabras que ordena? Cualquier forma de creación, de exposición, parece incompleta sin un rostro que la respalde, como si faltase su identidad, como si causara mayor simpatía. Insisto, ¿qué parte de mi historia personal añade significado al contenido? ¿Qué importancia tiene para el otro sino el morbo mismo del cotilleo? ¿Hasta qué punto la imagen es relevante? ¿Y el nombre? El ruido temporal es la niebla que interrumpe la mirada. La relación entre el autor y su obra o contenido se han convertido en una estrategia de mercado. La imagen amplía el rango de acceso del ejercicio. El consumo excede a la experiencia. Queremos historias reales. Evitamos caer en la ficción. Pero todos somos un conjunto de personajes dispuestos a su representación. Tras tanto rechazo, en este instante de mi vida acepto que la ficción y la fantasía suponen otras formas para referirse a lo real. Se hace necesario, como espectadores, dejarnos vibrar sin la necesidad de un rostro que nos dé explicaciones siempre. He diseccionado los colores de las profundidades de mi mirada para que no tengas que mirarme fijamente a los ojos. No es necesario. No es importante. No. No quiero ofrecer un rostro, ni un relato bibliográfico, ni una confesión que justifique lo que escribo. Pero tal vez lo haga. Aunque no creo que sea necesario conocer al autor para recibir lo que ofrece. Sí, es posible que lo haga. Aunque quizá mi presencia solo pueda limitar la mirada del otro, lo que aporto no es una hipótesis y aún menos una teoría, son los restos de un proceso. Escribo porque me ahogo, porque necesito escupir y gritar, porque el lenguaje me ayuda a darle un lugar a los pensamientos, todavía deformes y arcaicos. Y si la imagen ayuda a expandir el contenido, si favorece el flujo del pensamiento, me veré sumido en la exposición. Aunque no alcance a entender qué aporta mi figura, sí entiendo la importancia de emplear varios vehículos para expandir la entrega del contenido. Asimismo, mi exposición no puede ser desarrollada sin el monstruo del lenguaje que me atraviesa, como tampoco se puede olvidar el contexto histórico-material del discurso desde donde escribo. Quizá resida en este punto la importancia de mi historia. Del mismo modo, la interpretación está condicionada por los marcos simbólicos propios de un lenguaje, aún sin cuerpo ni voz, pero igualmente compartido. Es posible que una obra misma resista a la lectura de forma que crea una herida que supone otra perspectiva de la verdad. A su vez, cobra importancia todo aquello que ocupa el silencio propio de lo no escrito. Pese a lo que se presenta y lo que se oculta, ni la redacción ni la lectura son infinitas. Lo siento, aquí solo hay ruido y fracturas, hay erratas, hay fracaso. Nada de lo escrito se sostiene en argumentos ni demostraciones. No procuro consolidar nada. Todo se desborda, se reconfigura. Yo no puedo fijarlo. La verdad se me escapa entre las grietas. No hay un sentido último. Solo existe la distancia entre lo que quiero expresar y lo que el otro interpreta. Un desajuste necesario. Una fractura inevitable de la exposición. La interpretación de la palabra escrita deja de pertenecerme. Queda a libre disposición del otro y su multiplicidad. Es posible que hablar de obra en este contexto resulte excéntrico e incluso irritante, así me lo parece. Empleo el término para referirme a una especie de producción, sin otorgarle mayor importancia que la que le estoy restando de forma continuada. También resulta relevante emplear el término en cuanto a entidad sensible o como materia simbólica que puede hablar por sí misma más allá de los significados o referencias que trato de desarrollar. La escritura no es un acto de afirmación, sino de disolución. La obra empieza con la ruptura del autor o sujeto productor. Se repite hasta el hartazgo que el emisor y el receptor dan vida a la obra, cuando el texto escrito adquiere energía propia, pero la obsesión por ampliar el sentido y los significados nos lleva inevitablemente a la figura e historia propia del contexto del autor, que asumimos como dueño de su creación. Al escribir, la presencia del autor se disuelve y la obra muestra una breve e irregular prueba de su estancia, de modo que la obra deja de ser un producto, una ejecución creativa, un canal de comunicación,
pasa a ser una forma intermedia entre la vida y la muerte. Este escrito no busca conclusiones, sino acercarse a la herida que se desarrolla en el paso por las grietas y se interpela en el eco de la verdad. No escribo desde la seguridad de lo dado, ni de lo hallado o descubierto, sino desde el deseo común de significar, desde la necesidad personal de compartirme y colaborar, de algún modo, con el flujo del pensamiento y la interpretación de algún tipo de realidad. El lenguaje tiene sus propias exigencias e impide la libertad total de su exposición y consiguiente interpretación. El lenguaje delimita el campo de lo posible. Todo lo que creo pensar y pretendo plasmar ya ha sido comunicado. Por ello, también la interpretación sigue unas normas demasiado estrictas como para plasmar una reflexión original. En la escritura prevalece la ausencia del cuerpo. Se escribe siempre desde una pérdida, desde la muerte de la expresión corporal, de la comunicación no verbal, de la improvisación pura del sujeto. Como ya he señalado, no tengo nada importante que decir. No es el motivo de estas líneas. Escribir, para mí, es un impulso ante la aparente necesidad de saber que hay algo que no puede decirse, pero empuja desde lo más profundo. La lectura supone un acercamiento a ese silencio sin intención alguna de llenarlo. Dejo así que la obra hable con su materia incierta, con su lenguaje prestado, con sus huecos e inconcreciones. Mantengo la apertura alejada de su completitud.